Shalom. Bienvenido nuevamente a la introducción al hebreo bíblico. Este es el primer video en la lección 6. Vamos a hablar en este video acerca del artículo definido en hebreo y también la conjunción, es decir, lo que en hebreo corresponde a la palabra y en español. Manos a la obra. Primeramente vamos a hablar acerca del artículo definido en hebreo. En español hay dos clases de artículos. En primer lugar, hay un artículo indefinido, es decir, ese artículo indica un individuo cualquiera, en general. Por ejemplo, si decimos un caballo, la palabra un es el artículo indefinido. Quiere decir cualquier caballo. ¿Cuál caballo es? Bueno, un caballo, cualquier caballo, ¿ok? No hay un caballo particular. Ahora bien, en hebreo no hay un artículo indefinido como en español. El hebreo no puede decir un caballo, simplemente dice caballo y uno entiende que es cualquier caballo. Cuando uno lo traduce en español, uno tiene que añadir el artículo indefinido si la palabra es indefinido. Ahora bien, la segunda clase de artículos en español son los artículos definidos. Esos artículos indican un individuo específico o particular. Por ejemplo, si decimos el caballo, la palabra el es el artículo definido. Indica que estamos hablando de un caballo específico. No es un caballo cualquier, no, es el caballo particular. Ahora, el hebreo sí tiene un artículo definido, aunque es un poco diferente que en español. Así que vamos a tener una definición del artículo definido. Es una palabra que se relaciona con un sustantivo e indica que ese sustantivo es más definido o específico, particular. Ahora, el artículo definido no es la única forma de indicar un individuo particular. Uno puede también usar pronombres o nombres propios, pero por ahora vamos a limitarnos al artículo definido. Ahora, ¿cómo se indica el artículo definido en hebreo? Básicamente se añada una G al principio de la palabra y normalmente la G va a tener la vocal patach y un punto en medio de la letra siguiente. Es decir, en el caso de la palabra sus, caballo, si queremos decir el caballo, tenemos que añadir la G, poner una pata debajo de la G y un punto en la primera samech en caballo. ¿Okay? Ha, sus, el caballo. Ahora bien, en español tenemos diferentes formas del artículo definido de acuerdo con el género y número del sustantivo. Es decir, hermano, si hay un solo caballo masculino singular, decimos el caballo. El indica que es masculino singular. En cambio, si hay varios caballos, plural, decimos los caballos. El artículo definido cambió. No es el, sino los, cuando se trata de varios individuos y masculinos. En cambio, si estamos hablando de una yegua femenina, en español decimos la
yegua. La es el artículo definido específicamente para un sustantivo femenino singular. Y si estamos hablando de más que una yegua, es decir, que estamos hablando de yeguas, el artículo definido es las. Ah, en cambio, en hebreo no hay diferencias de acuerdo con el género y el número del sustantivo. Todo lleva la G al principio, sin cambios. Entonces, si el hebreo dice Jesús es el caballo, pero si dice Jesúsa, la ja no cambió. Pero como se está relacionado con una palabra femenina singular, entonces es la yegua en español. Si el hebreo dice Jasusim, sabemos que eso es masculino plural y se traduce en español como los caballos, pero la G no cambió. Es simplemente que el sustantivo nos dice. Y finalmente, si el hebreo dice Jasusoth, eso quiere decir las yeguas. Así que la misma G al principio puede tener diferentes formas en español. Ahora, la parte de la G normal es que es, como hemos visto, la G con pataj y un dagesh, un punto en la próxima letra, la primera letra del sustantivo. Pero acuérdense que las letras guturales no pueden sostener un dagesh, un punto. Así que a veces, no siempre, pero a veces la vocal asociada con la G puede cambiarse. Por ejemplo, si vamos a decir la ciudad, ir, ir comienza con una ayen y es una letra gutural. Y entonces, en vez de tener una pata debajo de la G, la pata se alarga y es una cames. Este fenómeno, si usted es un experto en la gramática, este fenómeno se llama alargamiento compensatorio. Usted no tiene que memorizar esta frase, solamente que sepa que con algunas letras guturales, no todas, con algunas, la vocal con la G puede cambiarse. Cuando se trata de una palabra que comienza con G o het, la vocal no cambia. Simplemente es una G con pataj, solamente que no hay dagesh. Ahora, hay algunas palabras donde eh, la vocal cambia en otra manera también, unas situaciones especiales. Por ejemplo, con la palabra harim, montañas, cuando se añade la G al principio para decir las montañas, la vocal debajo de la G es segol, he harim. La situación con la palabra Eretz, tierra, es más raro todavía, porque no solamente la G lleva una kametz, sino también con la primera letra de la palabra en sí, la Aleph, ya no tiene segol, sino que tiene kametz, ha-aretz. Es Eretz, tierra, ha-aretz, la tierra. Nuevamente, hermanos, usted no necesita preocuparse demasiado por todas las reglas, simplemente debe poder reconocer una G enfrente de un sustantivo y que puede tener diferentes vocales de acuerdo con si es ciertas letras guturales o no. Muy bien, en este momento haga una pausa en este video. Usted puede buscar en la página 80 en el manual del estudiante. Ahí es un ejercicio muy breve
Eso no debe tomar más que 5 minutos de repente, hermanos. Simplemente identifican este, traduzcan la palabra con o sin el artículo definido. Por ejemplo, la primera que dice ha, bath. Bueno, sabemos que bath es hija y con la G enfrente sería la hija. Aquí tienen algunas palabras con la G y otras sin la G. Adelante, hermano. Bienvenido nuevamente. Ahora vamos a pasar a la conjunción, lo que en hebreo corresponde a la palabra y en español. Ahora, la definición de una conjunción es una palabra o frase que conecta otras palabras o frases en una manera no subordinado, sino coordinado. La conjunción más común en español es y. Ah, esto y el otro. Así se conecta de manera coordinada. Hay otras palabras en español que pueden funcionar como conjunciones también. Por ejemplo, la palabra pero. Pero es un contraste, pero todavía conecta dos palabras o frases. No quiero pan, pero sí quiero galletas. ¿Ok? Pero coordina las dos frases. Algo similar a la palabra pero es la frase sin embargo. Ah, el caballo corre rápido, sin embargo, no va a ganar la carrera. Ah, entonces, ahí pueden ver. Ahora, en hebreo, la conjunción es una vav, la letra vav, pegada al principio de la palabra. Entonces, si uno quiere decir esto y el otro, tendríamos esto, vav, el otro. ¿Ok? Vamos a ver esto. Ahora, aquí la forma normal de la conjunción es la vav con dos puntos abajo, es decir, la vav con un sheva, y es un sheva vocal. Entonces, si agarramos la palabra libro, sefer, y queremos decir y un libro, simplemente añadimos la vav con sheva. Ve sefer, ve sefer, y un libro. Ahora, este vav puede tomar diferentes formas de acuerdo con lo que es la primera letra de la palabra que está pegada. Entonces, por ejemplo, cuando eh, la palabra comienza con un sheva simple en la primera sílaba, en la palabra berith, por ejemplo, pacto, si queremos decir y un pacto, se añade la vav, pero como la primera letra tiene un sheva simple, la vav con sheva se convierte en una shurek. Uvrith, uvrith, y un pacto. Si la primera letra tiene un sheva compuesto, no un sheva simple como berith, un sheva compuesto como en anachim, que es hombres. Usted puede ver el sheva compuesto ahí. Entonces, la vocal debajo de la vav se convierte en la vocal que corresponde a al sheva compuesto. Por ejemplo, con anashim tenemos una hatef patach debajo del aleph. Entonces, la vav lleva una patach. Va anashim y hombres. O se puede decir y unos hombres. Ahora bien, hay una
hay otra situación que debemos de tomar en cuenta y es cuando la primera letra de la palabra es una yod con sheva. Por ejemplo, Yehuda quiere decir Judá. Yehuda comienza con una yod con sheva. Cuando se añade la vav, entonces esto se convierte en vav kirek yod. Vi Judá y Judá. Nuevamente, hermanos, usted no tiene que aprender todas las reglas, solamente tiene que reconocer si usted ve al principio de una palabra una vav en alguna forma, lo más probable es que es la conjunción y. Aquí podemos ver cómo se puede añadir la vav a una palabra que tiene el artículo definido. Por ejemplo, Melech no tiene el artículo definido. Melech es un rey. Si queremos decir y un rey es Melech. Ahora bien, si decimos el rey, ha-melech, añadimos la vav y es simplemente ve-ha-melech y el rey. Es muy fácil ver tanto la conjunción como también el artículo definido, solamente que uno tiene que estar pendiente que esos no son parte de la palabra en sí, sino que son añadidas. Ahora, usted debe saber que el artículo definido no es la única ocasión cuando en hebreo se añade una G al principio de la palabra. Pero por ahora es lo único que hemos visto, la G que es el artículo. Excelente, felicidades. Ahora usted sabe acerca del artículo definido en hebreo y también acerca de la conjunción. Tome unos 10 o 15 minutos y en la página 82 en sus manuales de estudiante, usted puede ver una serie de frases utilizando la VAV y debe de traducirlos. Tome ese tiempo ahora y luego usted puede buscar el segundo video para esta lección 6. Que Dios le bendiga.